Hola a todos, les doy la bienvenida al primer video del canal I Am a Hobbit. Mi nombre es Gianna Neri y en esta ocasión me gustaría hablar acerca de un tema que generó cierta polémica y además dar mi punto de vista no solo como una gran fanática de Tolkien, sino como una persona que disfruta mucho de la literatura en general. En primer lugar, ¿quién es Tolkien? Bueno, John Ronald Tolkien fue un escritor británico bastante conocido por sus obras El Hobbit y El Señor de los Anillos. A Tolkien también se le atribuye el título de padre de la literatura moderna fantástica y es bien sabido que autores del mismo género se han visto fuertemente inspirados por las obras del profesor. En un resumen de lo que sucedió, básicamente una columnista colombiana había lanzado una fuerte crítica a El Señor de los Anillos, haciendo mucho énfasis a la pobre participación femenina y por sobre todo la falta de inclusión de otras etnias. Lo cierto es que este debate ya estaba establecido, pues así como existe una gran cantidad de fanáticos del profesor, también existen muchísimos detractores y un montón de personas que simplemente consideran que ciertas características de la obra no son más que el resultado de una mente machista y racista. Volviendo al tuit de la columnista, es importante reconocer que ella se estaba refiriendo únicamente a la adaptación cinematográfica de Peter Jackson, que si bien es cierto no es 100% fiel al libro, creo que todos estamos de acuerdo en que hace bastante justicia a la obra original de Tolkien y respeta la columna vertebral que sostiene el argumento de la trama. Sin embargo, aún basándonos exclusivamente en la película, creo que personajes femeninos como Galadriel, Eowyn o Arwen fueron indispensables para el desarrollo de esta misma trama, ya sea por brindar apoyo moral a otros personajes, proporcionar recursos o incluso por enfrentarse al mismísimo Rey Brujo. Para bien o para mal, la crítica logró reavivar un interesante debate acerca del valor que debe profesarse a las obras clásicas, basándonos casi exclusivamente en la ideología de los autores, muchas veces ignorando la riqueza literaria y por sobre todo ciertos aspectos indispensables en una obra, tales como el contexto social, cultural y la propia época en que el autor vivía. Si por ejemplo Lovecraft, uno de los grandes innovadores del cuento de terror, hubiera nacido en una época más cercana a la nuestra, es muy poco probable que publicara obras con contenidos racistas. Sin embargo, analizando la época en la que él vivía, notamos que su obra no hacía más que reflejar el pensamiento común de la época. Y ojo, no estoy defendiendo para nada este tipo de pensamientos, pero me parece bastante lógico analizar el todo antes de criticar la postura de un autor que vive una realidad completamente diferente a la que nosotros conocemos. El profesor Tolkien nació en 1892 y falleció en 1973, es decir, que vivió en un periodo bastante turbio en la historia de la humanidad por el desarrollo tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en todo momento se declaró antinazista por considerarla una ideología racista y antisemita. Asimismo, el profesor era un devoto católico, lo cual pareció influir de gran manera en la filosofía que plantea El Señor de los Anillos. Esos puntos son de gran importancia al momento de hablar de todo aquello de lo que se le acusa justa o injustamente, pues es realmente importante analizar qué buscaba realmente transmitir el autor al momento de publicar una obra. Una pregunta importante es, ¿era realmente Tolkien un machista? Bueno, tomemos como ejemplo a uno de los personajes femeninos más relevantes para la historia, Eowyn. Si bien es cierto, su personalidad es de hecho menos feroz en las películas que en los libros, creo que Peter Jackson hizo un gran trabajo al retratar su valentía al momento de enfrentarse al mismísimo Rey Brujo, a quien derrota pese a la diferencia de poder entre ambos, dejando en claro que aunque su tiempo en escena es inferior al de muchos otros personajes, ella no es menos que ninguno de los otros guerreros. De hecho, en los libros a Aragorn le recrimina, diciendo que ella no es una mujer de servicio, sino que es una guerrera, y el propio Tolkien la describe como una mujer templada como el acero. Por otra parte, la falta de inclusión de etnias tiene una explicación incluso más sencilla. El Señor de los Anillos es una obra inspirada casi totalmente en leyendas nórdicas y siendo un campo que Tolkien manejaba bastante, era evidente que utilizaría los cánones de belleza propios de la Europa de ese entonces. Cabe destacar que dichos cánones son todavía a día de hoy utilizados por libros, películas o videojuegos cuyos personajes sean propios de esa cultura. En pocas palabras, si Tolkien hubiera creado un mundo que incluyera ninjas y samuráis, es muy poco probable que incluyera personajes ajenos a la cultura asiática. Al momento de hablar de racismo propiamente dicho, casi siempre se utiliza a los orcos como un argumento irrefutable para tachar a Tolkien de racista, y esto es más que nada porque el diseño de orcos que vemos en las películas
son una poderosa licencia creativa que se tomó el equipo de producción. En lugar de altos y feroces como los vemos en la pantalla, son descritos más bien como criaturas bajas, de tez negra, roja, marrón o verde, anchos y de largas extremidades. Y si tomamos en cuenta el Silmarillion, el cual de hecho ahonda en detalles, se los describe además como criaturas de nariz aplastada, ojos oblicuos y boca grande. Por más que busqué contenido racista en las obras, no lograba relacionar esas características en ninguna etnia en particular, y teniendo en cuenta además a grandes villanos como Saruman y Grima, lengua de serpiente, que eran de tez blanca, siendo villanos, y por otra parte a los elfos Avari, que eran morenos, sería errado asumir que Tolkien atribuía características nórdicas a los buenos y un aspecto poco favorable a los villanos, a modo de asumir que existían razas mejores que otras. Y bueno, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like y suscribirse a modo de apoyar este proyecto. Chao chao.